Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que las noticias que llegan desde el mundo del espectáculo turco nunca dejan de sorprendernos. Si son tan fans como yo de las historias que nos hacen suspirar y a veces, hasta sentir un poquito de dolor, prepárense, porque hoy vamos a desgranar uno de los culebrones más comentados de las últimas semanas: la supuesta separación dramática entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena a película de Hollywood, pero por lo que se está diciendo, la realidad podría ser incluso más intensa. Así que si están listos para sumergirse en los detalles, para entender qué es lo que está pasando detrás de cámaras y por qué se habla de una fortuna exigida, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. No se queden afuera. El título de nuestro vídeo de hoy, Hande exige una fortuna a Kerem, separación dramática, ya nos da una pista bastante clara de lo que vamos a tratar. Han pasado algunas semanas desde que los rumores comenzaron a circular como pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio eran solo susurros, pequeños indicios que los fans más observadores notaron. Pero como suele suceder, poco a poco esos susurros se convirtieron en un clamor generalizado, y ahora, las afirmaciones son mucho más directas y francamente alarmantes. Parece que la idílica relación que Hande y Kerem proyectaban ante el público, esa química innegable que conquistó a millones de corazones en Senkalkapm, podría haber llegado a un punto de quiebre. Y no estamos hablando de una ruptura amistosa, de esas que pasan en silencio y que todos respetamos. No, aquí el asunto parece ser mucho más complicado, mucho más financiero. Los informes que han estado saliendo a la luz, procedentes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, sugieren que la separación no ha sido en los mejores términos. Y cuando decimos no en los mejores términos, nos referimos a que podría haber una disputa legal o al menos, una negociación muy tensa en curso. La palabra clave aquí es fortuna. Se habla de que Hande Erçel, o mejor dicho su equipo legal, estaría exigiendo una suma de dinero considerable a Kerem Bürsin. Una cantidad que se rumorea que es realmente astronómica. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco confusa. ¿De dónde sale esta fortuna? ¿Qué justificación podría haber para tal exigencia? Las especulaciones son muchas. Algunos medios sugieren que podría tratarse de una especie de compensación por lo que se habría invertido en su relación, o quizás por proyectos que se habrían planeado juntos y que ahora no verán la luz. Otros, más maliciosos, hablan de posibles acuerdos previos o contratos que ahora se estarían disolviendo y que implicarían cláusulas económicas. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales y contundentes sobre estos rumores. Han sido muy cuidadosos con sus palabras y eso en el mundo del espectáculo a menudo significa que hay algo de cierto en lo que se dice, pero también que están manejando la situación con sumo tacto, probablemente asesorados por sus equipos. Sin embargo, la persistencia de estos informes, y la forma en que han ido escalando, nos hace pensar que no son meras invenciones. Pensemos un poco en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco y, por extensión, internacional. Su relación nació en el set de Senkalkapm, y esa chispa que vimos en pantalla traspasó la ficción y cautivó a todos. Sus seguidores, los que se autodenominan Han, que vivieron y respiraron su amor compartiendo cada foto, cada vídeo, cada gesto de cariño. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Y es precisamente por eso que esta supuesta separación dramática y la exigencia de una fortuna suenan tan impactantes. Rompe con la imagen que el público tenía de ellos, una imagen de amor sincero y compatibilidad absoluta. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos ante una realidad mucho más compleja y quizás, menos romántica de lo que esperábamos. ¿Podría ser que esta fortuna se refiera a algo más que dinero? Tal vez sean acuerdos comerciales, contratos publicitarios conjuntos o incluso participación en empresas. Ambos son figuras muy influyentes y con carreras en ascenso, por lo que es plausible que hayan desarrollado proyectos de índole económica a lo largo de su relación. La disolución de estos acuerdos podría, efectivamente, acarrear implicaciones financieras.
Eras significativas. Otra teoría que circula es que esta exigencia podría ser una estrategia. En una separación, especialmente si hay bienes compartidos o inversiones conjuntas, las negociaciones pueden volverse complejas. Si se trata de una ruptura formal y con abogados de por medio, es posible que se estén buscando acuerdos que satisfagan a ambas partes, y las cifras exorbitantes podrían ser parte de una oferta o contraoferta inicial para llegar a un consenso. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus fans. Las redes sociales se han llenado de debates. Por un lado, están aquellos que defienden a Ande a ultranza, argumentando que si exige algo, es porque tiene motivos legítimos y que Kerem debería cumplir. Por otro lado, hay quienes critican la supuesta exigencia, considerándola avariciosa o desmedida, y que defienden a Kerem. Y por supuesto, están los que simplemente están tristes por la ruptura de su pareja favorita y esperan que ambos encuentren la felicidad, independientemente de los detalles. Este tipo de situaciones en el mundo de las celebridades siempre generan mucha especulación porque, como público, tenemos una imagen idealizada de ellos. Nos gusta pensar que sus vidas son tan perfectas como las vemos en la pantalla o en sus redes sociales. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias complejidades, sus propios desacuerdos y, sí, también sus propias cuestiones financieras. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo. Si analizamos la trayectoria de Hande Erçel, es una actriz que ha trabajado incansablemente para construir su carrera. Ha protagonizado innumerables series de éxito, ha sido imagen de importantes marcas y su popularidad ha traspasado fronteras. Lo mismo se puede decir de Kerem Bürsin, quien también ha logrado consolidarse como uno de los actores más cotizados de Turquía. Por lo tanto, no es descabellado pensar que durante el tiempo que estuvieron juntos, hayan podido realizar inversiones conjuntas, proyectos empresariales o acuerdos que ahora necesiten ser liquidados. La fortuna podría referirse a la suma total de estas participaciones o derechos. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo sigue siendo especulación. Es fascinante cómo una relación que nació en la ficción puede generar un impacto tan real y, a veces, tan contundente en la vida de las personas involucradas y en la percepción del público. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso es algo que se construye con talento y, sin duda, con una conexión especial. Pero las relaciones en la vida real son mucho más complejas que las de la televisión. Quizás esta exigencia, si es que existe tal cual se describe, sea el resultado de una negociación difícil, un intento de llegar a un acuerdo justo para ambas partes después de haber compartido tanto tiempo y posiblemente tantos proyectos. Es fácil juzgar desde afuera, pero es imposible saber los detalles íntimos de una relación y de sus posibles desacuerdos económicos. Lo que sí queda claro es que la separación, si se confirma de manera oficial, será uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco durante mucho tiempo. Y la figura de Hande Erçel, como la supuesta exigente, y Kerem Bürsin, como el supuesto demandado, estarán en el centro de atención. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta situación? Lo más probable es que con el tiempo veamos comunicados oficiales, quizás a través de sus representantes o incluso de ellos mismos, intentando aclarar la situación, o por lo menos poner fin a los rumores. Sin embargo, es poco probable que se revelen todos los detalles íntimos de una posible negociación financiera o de una separación, ya que son asuntos privados. Lo que sí podemos hacer como fans es mantener el respeto por su privacidad y por sus decisiones. Si bien disfrutamos de su trabajo y de su vida pública, es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas con sentimientos y con derecho a su espacio personal. Espero que esta explicación les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo, o al menos de los rumores que están circulando. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, y solo el tiempo dirá cuáles son los hechos reales. Para resumir, hoy hemos hablado de la intensa y dramática supuesta separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores que circulan sobre una exigencia millonaria por parte de Hande hacia Kerem, y hemos analizado las posibles razones detrás de esta situación, desde acuerdos comerciales hasta negociaciones complejas. Hemos recordado la popularidad de la pareja y cómo esta noticia ha impactado a sus seguidores. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal crezca y sea tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores tienen fundamento?
¿Qué piensan de las exigencias millonarias en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Hasta pronto.